¿Qué buscaban los primeros filósofos griegos? ¿Qué se preguntaba el comunicador peruano Jonathan Medina? ¿Qué busca la cantante Rosalía? Seguimos buceando en las grandes preguntas de la filosofía y del corazón humano y en las respuestas que nos da la fe. ¿Nos acompañas? El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada. Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María, en este mes que nos ayuda a pensar en las grandes cuestiones, la vida, la muerte, el más allá, de dónde venimos, a dónde vamos. Primer programa que hacemos en este mes de noviembre de 2025, terminando el año jubilar de la esperanza, y nosotros con mucha esperanza porque vemos que el hombre siempre ha buscado y Dios, por supuesto, sale a su encuentro. El hombre de hoy y Dios, en este bloque en el que relacionamos la filosofía con las grandes preguntas de todo corazón humano y, por supuesto, con las respuestas que Dios nos ha ido dando en su revelación. En esta edición 574, en que vamos ya a ir recorriendo de una manera un poquito más ordenada la historia de la filosofía, lo esencial, claro, que en este no es el programa de filosofía de Radio María, tenemos otro, pero todo hay que relacionarlo con el corazón, con la revelación y con estas jóvenes que una semana más me acompañan en el Palomar, Paloma Niño y Paloma Méndez. Bueno, Paloma Niño, muy bienvenida una vez más. Muchas gracias, padre Luis Fernando, y un saludo a todos. Bueno, y saludamos también a quienes están siempre en contacto con nosotros. Una clásica que hacía tiempo no nos escribía, nos manda un saludo, ¿verdad? Belén Lamana nos ha dicho que qué interesante la propuesta que hacemos y que muchas gracias. Y también un mensaje de otro oyente que no conocíamos hasta este momento, Mauro Sanfiel, que nos dice: el hombre de hoy, teniendo a Dios presente, consigue la paz, la lucidez y la sabiduría. Bueno, y eso es lo que le ha pasado a este joven peruano de cuyo testimonio de conversión nos vas a hablar, ¿verdad, Paloma? Sí, se trata de Jonathan Medina Espinal y contaremos su historia. Es un protestante de nacimiento, hijo de pastores evangélicos, pero que pasó por un tiempo agnóstico y finalmente volvió, pero ya a la Iglesia Católica. Fíjate. Bueno, y recordaréis que el día pasado tuvimos un programa un poco especial porque más allá del inicio de ese recorrido histórico en que hablamos de los mitos griegos, pues hablábamos también de algo muy de actualidad, lo que se está llamando el giro católico, con distintas manifestaciones en ámbitos juveniles y no tan juveniles. Hablamos de la película Los Domingos y hoy hablamos de una cantante que se está haciendo famosísima, pero en la que vamos también a intentar, dentro de que cada persona y cada corazón es un misterio, pues ver qué búsquedas tiene Rosalía, y para ello tenemos a Paloma Méndez. Palomita, bienvenida. Muchísimas gracias, un placer como siempre estar aquí. Pues sí, vamos a traer un poco el testimonio de Rosalía, no un testimonio, sino últimamente ha estado dando declaraciones a los medios de comunicación sobre la búsqueda que ella ha hecho durante toda su vida, una búsqueda que al final parece que la está llevando a Dios. Y en concreto hablamos de un nuevo álbum que va a publicar en unos próximos días, y cómo también ella se ha inspirado en la fe católica y en la Iglesia, también en figuras de la Iglesia para este disco. Qué interesante. Y luego, pues sí, oiremos alguna canción suya, ¿verdad? Sí, escucharemos la canción Bagdad, que corresponde al disco El Mal Querer, que publicó esta artista en el año 2018. Y como siempre, si esa canción es una canción de búsqueda y de interrogante, tendremos una canción ya de respuesta desde la fe al final del programa. Pues sí, traeremos la canción A ti te alabo del grupo Hakuna, que ha sido publicada hace unas semanas. Es una canción muy reciente que habla precisamente pues de cuando te encuentras con Dios, lo que te sale es alabar al Dios amor. Y esto va a tener que ver, como siempre pasa en este programa, con aquello que buscaban los filósofos que llamamos presocráticos. El día pasado ya hacíamos una brevísima mención, pero ya entramos con ellos, porque es muy bonito ver que sea desde una perspectiva filosófica, sea desde el cine, como hablábamos la semana pasada, sea desde la canción, como hablaremos con Rosalía, o simplemente la búsqueda de cada uno por todos los medios, como nos contará Paloma Niño de Jonathan Medina. Al final todos los hombres buscamos la plenitud de la verdad, del bien, de la belleza, en definitiva de Dios, que es la vida y que es la vida eterna. Pues vamos adelante con este gran menú que nos espera hoy en esta edición 574 del Hombre de Hoy y Dios.
Como veíamos la semana pasada, es evidente que el hombre no está perfectamente instalado en este mundo. Un animalito le pones todas sus necesidades fisiológicas y sí, tiene un nivel cerebral más elevado, pues como un perro de compañía, pues también el sentirse ahí acompañado y tal, y ya está. No se pone a filosofar, no se pone a rezar, no se pone a pensar en la vida y la muerte, es evidente. El hombre, en cambio, necesita saber el por qué, el de dónde, el para qué. Y si no lo hace habitualmente, cuando llegan los grandes momentos duros, difíciles, claro que lo hace. ¿Y por qué ha muerto esta persona? ¿Y qué hay más allá? Hay un sentido filosófico, en un sentido amplio de la palabra, y religioso inherente al hombre. Claro, típica argumentación del ateo como Feuerbach. Bueno, eso es que el hombre proyecta en Dios y en el cielo lo que desea. Y claro, decía C.S. Lewis una vez, convertido del agnosticismo al cristianismo, dice así, ¿y de dónde sale esa proyección? ¿Cómo puede ser un hombre que se supone, según usted ateo, que es pura materia evolucionada? ¿Cómo la pura materia evolucionada puede preguntarse por algo espiritual? ¿Puede preguntarse por Dios? ¿Puede proyectar en no se sabe quién y dónde esos deseos infinitos y ese deseo de vida eterna? Un animal vemos que haga esas proyecciones, ¿no? ¿Verdad? No es tan fácil el responder de esa manera en que se despachan muchas veces lo que en el fondo es algo inherente al hombre, el sentido religioso. Pero hablábamos también de cómo la filosofía comienza por una experiencia de admiración. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué está aquí esto? ¿Por qué existe el ser y no la nada? Admiración y asombro. Y cómo, evidentemente, estas respuestas han ido viniendo pues de las religiones, en un sentido muy amplio de la palabra, y de los mitos. La semana pasada nos compartía nuestra colaboradora Cintia García Egea una de esas teogonías de esos filósofos, mejor dicho, que todavía no lo eran, pero que ya apuntaban a la filosofía a través de esos mitos griegos. Llega el cristianismo unos siglos después y va a dialogar con la filosofía. Cuando llega ese mundo griego, y bueno, romano y griego, no va a dialogar con las religiones, sino que ya con aquellas personas que se habían hecho esas grandes preguntas sobre el origen del mundo. Y bueno, ¿y cuáles fueron esos filósofos? Pues gracias a Aristóteles, que no solo filosofaba, sino que nos hace un poco de historia de la filosofía anterior a él, conocemos a los que llamamos esos filósofos presocráticos, porque la etapa áurea de la filosofía griega empieza con Sócrates, Platón, Aristóteles. Por eso, antes de Sócrates, hablamos de esos filósofos presocráticos que no eran, desde luego, cualquier cosa, Eran personas que se hacían ya muy importantes preguntas, que se admiraban ante el mundo y concretamente ante una experiencia que a los griegos siempre les intrigó. ¿Cómo se compatibiliza el cambio, la multiplicidad de individuos, de experiencias y a la vez la unidad, la inmutabilidad? Es un problema muy importante de la filosofía presocrática. El arjé, el principio de todas las cosas, el origen, no tanto un origen temporal, cuanto un origen esencial, es decir, ¿de dónde vienen todas estas cosas cuyo aspecto es tan variado? Nuestra percepción sensible las distingue unas de otras, pero ¿no será una apariencia, una corteza exterior? Y en el fondo, en el interior de las cosas habrá una forma que realmente no es accesible a nuestros sentidos, sino al pensamiento, y que constituye el verdadero y propio ser de las cosas. ¿No existirá en la realidad aparentemente cambiante un fondo estable, un sustrato permanente, al que todas las sustancias se reducen, un principio, esa es la palabra arjé en griego, un principio de todo lo existente? Esta es la gran pregunta que se hacen los primeros filósofos. ¿Existe un principio del que todo dependa o todo es plural? Pues hay, en los primeros siglos, dos grandes grupos de respuestas. La mayoría nos van a dar una respuesta que se suele llamar monista, de mono, es decir, de uno, y es que a pesar de las apariencias de multiplicidad y cambio, en realidad hay un único principio. Y ahí, pues con la ayuda de mis colaboradoras, ha sido una manera muy rápida y sencilla, pero vamos a dar ya como un esquema de lo que en próximos días, lo que podamos, iremos viendo. Un único principio.
escuelas monistas. A ver, Paloma Méndez, ¿cuáles fueron los primeros filósofos que respondieron que sí que hay un único principio? Bueno, pues había en primer lugar los filósofos jónicos, que son aquellos dentro de la escuela monista que buscaron un arjé en la naturaleza física, el principio de la naturaleza. Por ejemplo, Tales de Mileto lo buscó en el agua, Anaximandro de Mileto en el apeiron, que es lo indeterminado, y también, por ejemplo, Anaxímenes de Mileto, que lo buscaba en el aire. Así que un principio material. Pero otros, en cambio, lo veían en algo que no se puede ver materialmente, en una forma, en los números. ¿Quién eran esos? Pues eran los pitagóricos, que, como bien dices, interpretaban el universo en clave matemática. Y luego viene una gran disputa entre dos importantísimos filósofos, metafísicos en realidad, gente de mucha cabeza. ¿Y todo cambia? ¿Nada cambia? ¿Quiénes eran esos dos grandes filósofos? Bueno, pues nada cambia, era la postura que sostenía Parménides de Elea, que decía que solo el ser es y el no ser no es. En contraposición, Heráclito decía que todo cambia, que todo fluye. El continuo devenir, decía Heráclito, se rige por un logos o una ley universal. Esa palabra, esa frase, mejor dicho, todo fluye, es famosa en griego. Panta rei, panta, todo cambia, como el río. Él decía que todo era eso, como un río que va fluyendo y nada permanece. Pero, Paloma, niño, otros filósofos frente a esa postura monista decían no, todo es múltiple, no hay un único principio. A ver, ¿quiénes eran? Pues estas eran las escuelas pluralistas y dentro de ellas pues Empédocles, que decía que el arjé pues serían los 4 elementos y amor-odio. Anaxágoras, por su parte, sería el arjé, las homeomerías y el nous. Y Demócrito pues afirmaba que serían los átomos regidos por el azar. No se asusten nuestros oyentes con todas estas palabras, hoy solo damos el esquema y esto ya se irá explicando. Pero hoy día estamos en la dictadura del relativismo y es curioso porque las grandes posturas de todos los tiempos prácticamente podemos decir que filosóficamente ya estaban entre los griegos, ya entre ellos había casi todas las posturas, también la postura relativista, eso es lo que se achaca a un grupo de filósofos. A los sofistas, que son relativistas y escépticos, no aceptan la existencia del arjé ni de verdades universales, dicen que solo hay realidades particulares, y estos eran Gorgias, Protágoras y Trasímaco. Y unos cuantos más, pero nos has recordado a los más importantes. Bien, pues esos primeros filósofos jónicos, por la región en que están situados, también llamados cosmólogos, porque van a fijarse en la naturaleza física, o milesios, por el lugar donde desarrollan su labor, Tales de Mileto. Tales es el primero de ellos, y eso de milesios viene de Mileto, una ciudad griega. El griego se extraña, se asombra del movimiento. La palabra movimiento en griego, kinesis, en realidad tiene un sentido mucho más amplio que para nosotros, que en nuestra lengua. Para nosotros es solo el movimiento local. No, para ellos es cambio, variación. Y entonces el movimiento que decimos nosotros es una forma particular de kinesis. Pero la gran pregunta es, si las cosas cambian, ¿qué son de verdad? A ver, esto era blanco y ahora se hace verde. Esta planta ha cambiado. O esto estaba vivo y ahora está muerto. Pero ¿es la misma cosa? ¿No es la misma cosa? La multiplicidad y la contradicción parece que penetran en el ser mismo de las cosas. Entonces, ¿qué son las cosas en verdad? ¿Qué son siempre? Más allá de sus cambios, de sus apariencias. ¿No habrá una raíz permanente, inmutable, superior a esa multitud, capaz de dar razón de ella? Más allá de la respuesta física que ahora vamos a recordar de estos autores, decía el gran filósofo español, fallecido hace unos años, Julián Marías, que lo realmente interesante es que ellos se hacen la primera gran pregunta de la filosofía, que no es un elemento material, sino cuál es el principio de dónde emerge todo, de dónde viene este mundo, aparentemente tan plural. ¿No hay un principio del que viene? Van a decir que sí, es esta escuela que hemos llamado antes monista. Lo que pasa es que esos primeros filósofos muchas veces se los ha considerado como cosmólogos, como si se quedaran solo en la naturaleza física, pero todos los estudios que se han ido haciendo en los últimos años hacen ver que eran mucho más que eso, no eran unos físicos, no eran metafísicos, es decir, iban más allá de la apariencia. Buscaban un sustrato permanente al que todas las cosas de este mundo se pueden reducir.
a algo ante lo que la multiplicidad y el cambio se convierten en apariencias. Pues bien, Mileto nos da esos 3 grandes primeros filósofos presocráticos que responden con algo más o menos material, ya veremos que unos más que otros, pero en el fondo con algo metafísico, que son Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Digamos algo al menos del primero, Tales. Madre mía, aquí nos perdemos en la noche de los tiempos. La antigüedad lo cuenta entre los famosos 7 sabios de Grecia. Aristóteles lo llamó el padre de la filosofía. Platón nos cuenta una historia graciosa de una muchacha tracia que se rió de él porque estaba pensando en las cosas supraterrenas y se cayó en un hoyo. Dice, mire, aquí enseñándonos lo sublime y no ve lo que tiene ante los pies. Bueno, hija, que no, las cosas no son solo mirar al suelo, también hay que mirar al cielo. Mejor es las 2 cosas a la vez. Estamos de acuerdo. Pues bien, según Tales, el principio de todas las cosas es el agua. Uy, esto, el estado de humedad. Bueno, distintas razones, los animales y las plantas reciben alimento y semilla húmedos, la tierra flota sobre el agua, pero eso no es lo importante, sino como decíamos antes, y recordábamos a Julián Marías, lo importante es que se hace cuestión, Tales, de la totalidad de todo lo que hay, y se pregunta ¿qué es la naturaleza? Pero hay que decir algo muy importante para lo que hoy aquí estamos pensando, y es que Tales, además, dice que el mundo está lleno como de espíritus, o de almas, o de demonios. Incluso, según Aristóteles, para Tales todo está lleno de dioses. Esto se ha llamado hilozoísmo, es decir, ver el mundo como vivificado, como la materia, como si fueran seres vivos. Pero lo que en el fondo, según los expertos que han estudiado a estos autores, quería decir Tales, es que hay un fondo divino en toda la realidad. El hombre se esfuerza por establecer una nítida distinción entre Dios y el mundo, pero al final lo divino existe como una verdadera realidad. El mundo esté realmente lleno de lo divino. Puede tocarse como con la mano. Esa nueva experiencia de la realidad de la naturaleza asegura la existencia de un algo divino que lo llena todo. Y dando un salto a un filósofo posterior, el propio Heráclito dijo esta famosa frase: entrad, también aquí hay dioses. Así pues, en el umbral del conocimiento filosófico del ser, está escrito con caracteres bien visibles, entrad, también aquí hay dioses. Bueno, cuando podamos seguimos hablando del siguiente filósofo jónico, todavía más claro en esa afirmación de lo divino, que es Anaximandro. Pero de momento vamos a quedarnos aquí pensándolo un poquito. Aquí seguimos en Radio María, en El Hombre de Hoy y Dios, Paloma Méndez, Paloma Niño y quien nos habla Padre Luis Fernando de Prada, relacionando la filosofía, el origen de la filosofía, concretamente en Grecia, con las grandes preguntas existenciales y con las grandes respuestas religiosas y en concreto de lo que nosotros creemos que es la plenitud de la revelación que Dios ha hecho en Cristo y que se nos comunica a través de la Iglesia Católica. Estos autores, como veíamos, aunque se nos pierdan en la noche de los tiempos y no es fácil saber exactamente lo que dijeron y menos todavía interpretarlo, pero es indudable que se daban cuenta de que más allá de las apariencias, de lo material, de lo cambiante, hay algo, un fondo, hay un origen que no vemos, pero que ellos intuían. Y por supuesto, todo esto lo vivían con un sentido también religioso. En este sentido, es curioso que Aristóteles, que es uno de los que nos habla del cambio del mito al logos, sin embargo tenía mucho respeto a los mitos. Decía, si en el fondo también esos autores anteriores estaban haciéndose estas preguntas, no hay tanta diferencia en responder a algo con unos mitos que no son fruto de una reflexión filosófica y la propia reflexión. Él los respetaba. Hoy día, que parece que lo único que vale es lo que viene como consecuencia de un razonamiento experimental, de unas pruebas que se puede meter en matemáticas, despreciamos esas respuestas y sin embargo muchas veces están muy acertadas. En cualquier caso, hemos hablado de cómo estos autores veían
o intuían que detrás de la multiplicidad aparente hay algo o hay alguien, hay algo divino. Bien, pues puede parecer que no, pero en el fondo eso está en todo ser humano. Ellos veían detrás, por ejemplo, Tales, detrás del agua, un principio de todo. Y esos elementos materiales, simbólicos, musicales, según el arte al que nos refiramos, para el artista muchas veces no es simplemente lo material. Concretamente en la canción que luego nos va a presentar Paloma Méndez aparece el elemento del agua de que hemos hablado con Tales de Mileto. Así que Paloma Méndez, hoy en la línea de lo que la semana pasada veíamos, que también el hombre de hoy, la juventud de hoy, a veces a tientas y en medio de una situación difícil y en búsqueda y con contradicciones, pero nadie impide que el corazón humano busque el origen de todo, la plenitud de todo, la plenitud de la vida eterna y la felicidad. Pues efectivamente, yo creo que es un deseo que tenemos todos en el corazón. Algunos, bueno, pues a veces no sabemos dónde buscar y otros de repente pues somos iluminados también en momentos concretos de nuestra vida. Y es el caso de la cantante catalana de 33 años, Rosalía, que bueno, es una mujer que ha estado siempre muy cercana a lo que es la espiritualidad. Ella nunca lo ha ocultado. Durante su carrera artística ha tenido pues muy cerca figuras, por ejemplo, como San Juan de la Cruz, con alguna canción referida a un poema suyo. Ha representado en sus videoclips, por ejemplo, imágenes relacionadas con la religión, con la fe, con la Iglesia Católica. Y hace unas semanas presentó su nuevo álbum, que se titula Lux. Es un álbum que incluye canciones tituladas, por ejemplo, como Mío Cristo, Dios es un stalker o Lux, que es el tema que lleva como nombre este álbum, este nuevo álbum de Rosalía. De hecho, por ejemplo, en este tema, Lux, ella colabora con el coro de la Escolanía de Montserrat en Cataluña. Se hizo muy viral en redes sociales hace unos días también algún vídeo suyo muy conmovida, llorando, escuchando al coro en la abadía de Montserrat. Y es así, ha nunca ocultado la cercanía con la religión, con el mundo espiritual desde el principio de su carrera. En concreto, este disco, ella cuando lo promocionaba, ha afirmado que es un proyecto que tiene un carácter todavía más espiritual. De manera central en este proyecto, la espiritualidad y la religión tienen una presencia mucho más grande que en sus anteriores discos. De hecho, directamente durante la promoción del álbum ha hablado de su relación con Dios, de la vida de fe. Y como bien decías, es un testimonio de una cantante de nuestro tiempo que evidentemente presenta controversias en su vida, en sus letras, en sus canciones, pero que no deja de mostrar una vida de búsqueda de Dios. Y ha habido bastante controversia con este disco porque lo primero que salió fue la portada. Y en la portada del álbum ella aparece vestida con una especie de velo blanco que recuerda un poco a los que llevan las monjas. Y de hecho, se forma un poco de revuelo. No se sabía si ella lo había hecho para provocar, porque también se ve mucho, ¿no?, cómo se utiliza en el mundo del arte la religión como una provocación. Y ella directamente fue preguntada por esto en una entrevista y dijo lo siguiente. Dijo que esa imagen y ella vestida de esa manera para ella refleja la búsqueda espiritual y el compromiso. Dice, esa pieza que llevan las monjas simboliza un compromiso con una causa. En mi caso, tengo devoción por la música y dedico mi vida a ella. Obviamente, desde un lugar muy diferente, dice, hay un paralelismo con el hábito de las monjas que me han inspirado. Lo he hecho desde el amor y el respeto, no la provocación, sino desde la más absoluta inspiración hacia ellas, hacia las monjas. Y en ese momento ella dice que en este proyecto nuevo, Lux, se ha inspirado mucho y ha leído muchas vidas de santos, sobre todo santas, mujeres, muchas de ellas monjas, también artistas que han inspirado en este proyecto. Como digo, en todas las entrevistas de este nuevo disco, Rosalía ha hablado de su búsqueda de Dios y de la búsqueda del sentido de su vida. Hubo una entrevista que concedió a un medio estadounidense en la que decía que ella siempre había tenido el deseo de acercarse a Dios. Decía, ¿cómo puedo estar más cerca de Dios? Y es un sentimiento espiritual que ella dice que siempre había estado ahí, pero que nunca lo había racionalizado ni lo había intelectualizado. Parece que este proyecto le ha ayudado a dar ese paso, leyendo, como decía, muchas vidas de santas y doctoras de la Iglesia, como Santa Hildegarda de Bingen, Santa Juana de Arco, Santa Olga de Kiev, Santa Rosa de Lima, incluso Santa Teresa de Jesús, que han inspirado, dice, muchas de las canciones de este nuevo álbum.
No quiero que los oyentes piensen que este álbum es un álbum religioso, porque no lo es. De hecho, hay letras que van en contra de valores de la Iglesia, ¿no? Pero bueno, con esto ella muestra esa influencia que ha tenido para ella el mundo de la religión y en concreto la Iglesia católica, ¿no? Con las vidas de santos. Y ahora, pues vamos a poner un corte, está en catalán, yo lo voy a traducir como buenamente pueda, porque el 16 de octubre de 2025 fue entrevistada en el podcast Rayo Noia de una amiga suya catalana, Mar Vallverdú, y en este podcast hablaba de la necesidad de plenitud y Rosalía dice lo siguiente. Yo tengo un deseo, o sea, yo no sé si tú pasa. Yo tengo un deseo, no sé si te pasa, pero yo tengo como un deseo dentro de mí que yo sé que este mundo no lo puede satisfacer. Se ríe con su amiga, dice, no sé si a ti te ha pasado, pero yo me he pasado toda la vida con la sensación de vacío, de sentir que este mundo no va a poder llenar ese vacío. A veces te confunde, piensas, ostras, quizá con algo material puedo llenarlo, con una experiencia, con algún lío en el que me meto pueda llenarlo, o incluso con las relaciones románticas. De repente quería una relación romántica, ponía a la pareja en un pedestal como si fuera a darme la felicidad, la paz, y no, a lo mejor estaba confundiendo ese espacio. ¿Será que el espacio es el espacio de Dios, de la divinidad? Un espacio que tal vez solo Dios pueda llenar y que lo va a llenar si tú tienes la disposición, la actitud, de alguna manera la apertura para que esto pueda suceder. Y Él, Dios, te lo va a dar. Ella, com li vulguis dir, Déu t'ho dona. Bueno, pues estas son declaraciones que hizo, salieron hace nada en internet, ¿no? Y que muestran pues el deseo de plenitud que tenemos los seres humanos, y como hablábamos antes al inicio de la reflexión, pues el hombre no está perfectamente instalado en este mundo, y es una reflexión pues que ha hecho Rosalía, como lo podemos hacer cualquiera, pero no deja de ser una persona normal que es pública, porque se dedica al mundo del arte a nivel, pues muy conocida, pero bueno, que es un deseo que tenemos todos en el corazón, y que ella, en este giro católico que parece que está viendo en la cultura pop, pues está expresando a nivel público, y que yo creo que puede inspirar a muchas personas a dar un paso y a conocer un poco el sentido de su vida. Pues desde luego es impresionante lo que decía en efecto yo antes, ¿no? Que el hombre no está perfectamente instalado en este mundo, y lo ha dicho con otras palabras, pero en el fondo la misma idea Rosalía en ese podcast que nos cuentas. Bueno, paramos un momentito y reflexionamos. ¿Veis relación entre esas preguntas de esos filósofos presocráticos y esta experiencia de Rosalía? Yo creo que completamente. Cuando hacías la reflexión sobre el comentario sobre los presocráticos, yo pensaba en qué momento hemos dado por hecho estas preguntas, ¿no? Porque parece que si uno se lo preguntaron hace siglos, no hace falta que nos lo preguntemos nosotros, y a veces vivimos la vida sin preguntarnos qué somos, para qué estamos, de dónde venimos, y tonterías, ¿no? Como ¿por qué yo tengo 5 dedos? ¿Por qué ando con 2 piernas y no 4 patas como los animales? Son preguntas que se ha hecho mucha gente a lo largo de los siglos, y que parece que ahora, como tenemos mucho conocimiento científico, no hace falta hacerse, y son preguntas de niño, porque al final es así. Un niño sí que se pregunta por qué tengo 5 dedos, y yo no me lo pregunto porque ya he crecido y como que no hace falta. Y sí que me parece que esto de Rosalía es un poco lo mismo, ¿no? Es, yo vivo mi vida y yo pienso que todo me va a llenar y que hago mis estadios y mis relaciones y mis amoríos y mis cosas, hasta que me doy cuenta de que no. Y entonces, ¿por qué no me llena? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy hecho? ¿Tengo un creador que me ha creado para otra cosa? ¿Por qué no me llena la vida que creo que es lo que creo que es la que quiero, ¿no? Y a partir de ahí empiezas a preguntar y a preguntar y a preguntar, y exploras, porque no solo es preguntar, sino buscar. Y entonces busca en vidas de santos que, por lo que sea, ella piensa que han encontrado algo más allá de lo que ella ve. O sea, me parece que tiene toda la relación del mundo, y que es lo que deberíamos hacer todos, cada uno a su manera. Sí, hemos hablado al inicio del programa que si un hombre solo es materia, pues cómo se pregunta por lo espiritual, ¿no? Yo aquí, claro, lo que me planteo un poco es pues que Dios en su pedagogía nos ha creado así, porque nos podía haber creado, no sé si digo alguna cosa rara, pero como con todas las cosas claras, como sin necesidad de hacernos ninguna pregunta, porque todo lo viéramos claro. Pero no, nos ha dicho que vamos a ver todo claro cuando ya nos muramos y nos encontramos con Él, ahí vamos a encontrar todas las respuestas. Pero me parece hasta pedagógico por parte de Dios el hecho de que nos haya creado de esta forma, que nos falta
llenarnos con él, porque de esta manera el hombre no se instala en este mundo y sigue buscando, porque si no sería muy fácil quedarnos instalados aquí, pues como decía Rosalía, en una nueva relación, en un nuevo reto que me pongo, en una nueva cosa que me da pues cierta adrenalina y estaríamos contentos así, pero sin embargo vemos que nuestro corazón no está ahí quieto, sino que solamente descansa en Dios, ¿no? Entonces de alguna manera estamos bien hechos para seguir buscando a Dios en todo momento y hasta nuestro final, ¿no? Y también lo que comentábamos de que el conocimiento viene de la admiración y del asombro, ¿no? Y de la inspiración ante lo que nos rodea. Y es real, porque cuando vemos lo que nos rodea y cómo eso que nos rodea nos supera, nos preguntamos de dónde viene y bueno, te sientes pequeñito ante la realidad. Y también le pasa a ella, ¿no? Que dice que ha hecho una portada de un disco simulando algo que admira de la vida religiosa. Ahora, que sea más acertado o menos acertado, eso es otro tema, ¿no? Pero que ella explora desde la admiración y desde la inspiración de lo que le rodea, y me parece que es la actitud que tenemos que tener, sí, sí. Y también, como muchas veces hemos visto, y apuntaba Chesterton, cuando el hombre no ha encontrado esa plenitud, ella también lo decía, ¿no? Pues busca una nueva, algo emocionante, y por desgracia muchas veces también se aprovechan de ese deseo de más, el mundo, para sacar el dinero, explotando a las personas, y eso es lo que me parece a mí que está en el origen de la canción que nos traes ahora, en que ve una chica que quizá al principio pues también buscando pasarlo bien y tal, pero más bien porque lo necesita, entra en un local en el que sufre mucho y llega un momento en que ya no puede más. ¿Es eso el trasfondo de la canción? ¿Qué te parece? Pues podría ser, es la canción Bagdad, titulada... El título completo es Bagdad, capítulo 7, Liturgia, de Rosalía, que está dentro del disco El mal querer. Como vemos, la vida religiosa, la religión en sí, ha estado muy presente, como decía, desde el principio de su carrera, porque ya en 2018 ya habla de liturgia, ¿no? Esta canción, Bagdad, que tiene pues toques flamencos, sonidos contemporáneos, que es algo que caracteriza mucho el estilo de Rosalía, habla del dolor, de la soledad, de estar cerca de las llamas, de estar cerca de aquello que te hace daño, ¿no? De querer escapar de ahí, y efectivamente hay interpretaciones de la letra que hablan de una historia de una mujer que trabaja en un club nocturno que se llama Bagdad, que es un club conocido por sus espectáculos de cabaret en Barcelona, y que se encuentra atrapada en una vida de la que parece querer escapar, y bueno, pues también mira un poco al cielo, ¿no? Y a nivel también espiritual, bueno, pues se pregunta cómo salir de ahí y no ve si es posible. Entonces, bueno, pues yo creo que es una canción que también nos puede ayudar a reflexionar sobre lo que estábamos hablando. Las llamas van al cielo a morir. Ya no hay nadie más por ahí. No hay nadie más sentadita dando palmas, y se va a quemar si sigue ahí. Las llamas van al cielo a morir. Solita en el infierno está atrapada. Parecía que rezaba. Ella no se la vio sentadita. Al cielo quiere rezarle, prendadita de sus males, que Dios tendrá que cobrarle. Y se va a quemar si sigue ahí. Las llamas van al cielo no las quiere. Ya no hay nadie más por ahí. No hay nadie más.
Están escuchando El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y equipo. Escuchando esta canción Bagdad de Rosalía, que estamos interpretando, viendo el fondo, como los presocráticos buscaban el fondo de la naturaleza. Bueno, pues es una canción que, aparte de que ella, a mí personalmente su voz me parece que tiene una voz muy bonita, creo que es una canción que a mí por lo menos me deja un poco con mal cuerpo, ¿no? Porque pobrecita, ¿no? Que al final está metida en un bucle de pecado, en un bucle de infierno, ¿no? Que lo dice la canción, dice, en el infierno estaba atrapada sola, que esa es la realidad, ¿no? La realidad de refugiarse en cosas que no son, para las que no estamos hechos, ¿no? Pues es que al final estás solo, estás en el infierno y quieres salir, no sabes cómo. Y es muy bonita la imagen, me parecía muy bonita esa imagen de dar palmas, que es como rezar, ¿no? Juntar las palmas, separarlas, juntarlas, separarlas. Y luego me quedo también con la parte que dice, al cielo quiere rezarle, prendadita de esos males, y se va a quemar si sigue ahí, las llamas van al cielo a morir. Había interpretaciones que hablan pues de las llamas, no se sabe si es la destrucción o la purificación. A mí me gusta pensar, quiero pensar que las llamas van al cielo a morir significa que en el cielo no hay llamas. O sea, que ya está. O sea, que cuando tú miras al cielo las llamas se van. Entonces, bueno, es una canción bonita que creo que también pues refleja esa búsqueda, ¿no? Cuando estás enredado en cosas que no te llenan, que no llenan el vacío que tienes, al final, ¿qué haces? Pues juntar las manos y rezar y mirar al cielo a pesar de que sabes que has hecho cosas que no están bien, ¿no? Pues, y también llorar. Y en el vídeo aparece como esas lágrimas al final se convierten en una inundación, ¿verdad? Sí, exacto. Es que al final, bueno, también hay un punto de hacerse vulnerable, de saberse pequeño, de saber que uno no puede más. Y cuando uno no puede más, mira al que lo puede todo, que es el Señor. Mirando hacia el cielo. Paloma Niño. Sí, me quedaba también con esa imagen de las llamas porque me parecía curiosa la frase. Las llamas van al cielo a morir. Es decir, el sufrimiento, el pecado del mundo del mal se queda aquí. O sea, el cielo vence todo eso. Incluso en una situación tan difícil como la de pues esta chica que describe la canción, que dice bonita pero apenada, ¿no? Bonita por fuera, pero bastante fea por dentro por la situación que está viviendo. Dice incluso pasaban, la miraban, pero la miraban sin ver nada. O sea, ya no puedes contar ni siquiera con la gente que pasa por ahí porque te ven tirada y no te van a rescatar. Y lo único que te puede rescatar pues es esa oración, el juntar las manos y lo que dice, ¿no? Sentadita al cielo quiere rezarle. Muchas veces ni atreverse quizás a rezar, pero ya ese estar ahí, ese intentar implorar a Dios el perdón, pues se ve, ¿no? Esa búsqueda. Miraban el exterior de esa chica, no veían su interior, no veían su corazón. Jesús, en cambio, cuando le traen a la adúltera o la que está llorando a sus pies en la casa del fariseo, mira el corazón, se fija en ese corazón. Y en el corazón es donde está esa búsqueda, en definitiva, por unos caminos o por otros. Cada una de los seres humanos, y la relación con Dios es distinta en cada caso, y vamos a saber algo del encuentro con Dios de este joven. Nos vamos ahora a Perú, Jonathan Medina. Paloma. Sí, pues vamos a contar un poco su búsqueda de la fe, ¿no? Y cómo ha llegado a la Iglesia Católica. Este chico peruano, Jonathan Medina Espinal, es conocido en redes por su trabajo ahora como influencer y comunicador, pero jamás imaginó que abrazaría la fe católica. Sin embargo, pues en 2020, y tras un profundo proceso de búsqueda interior, pues decidió dar ese paso que transformó su vida. Como hemos dicho, Jonathan Medina es protestante de nacimiento, hijo de pastores evangélicos, y luego tuvo un tiempo en el que se volvió agnóstico, y ahí fue por donde empezó a naufragar en esta búsqueda, ¿no? Está formado como comunicador audiovisual y se considera un buscador incansable de la verdad. Dijo incluso durante una charla en 2017 ya que sentía de alguna manera que su corazón era católico, pero su proceso formal le llevó cerca de 3 años más. El 8 de diciembre de 2020 y durante la pandemia, en la festividad de la Inmaculada Concepción, día que además es su cumpleaños, recibió el sacramento del bautismo, incorporándose a la Iglesia Católica, y él lo consideró como el regalo más grande, ¿no? También explicó que era necesario recibirlo nuevamente, pues el bautismo que había tenido en su comunidad cristiana no cumplía los requisitos para ser válido para la Iglesia.
En su conversión, pues dice que lo un poco paradójico es que comenzó de una manera un poco rara, porque él sí que estaba en la fe, digamos, en una fe protestante, y sin embargo, cuando empieza esa conversión, se empieza a hacer preguntas, empieza esa búsqueda interior, pues coincide con una etapa de agnosticismo. Y años después de esta etapa de agnosticismo, incluso ateísmo, dice en algún momento, pues buscó una fe racional, una fe que ya tuviera bases y evidencias. Y escuchamos cómo nos lo cuenta. Y es que irónicamente, yo diría, paradójicamente, empiezo a acercarme a la experiencia católica cuando me hago escéptico. ¿En qué sentido? Y es que yo, al hacerme escéptico, buscaba una fe racional. Y cuando vuelvo a creer, yo solamente empiezo a creer a partir de evidencias, de historia, y lo cubro la apologética cristiana y en el caso de la Escritura, en el caso del Nuevo Testamento. Y es ahí que yo empiezo ya, sin darme cuenta, a descubrir la tradición. Porque uno de los argumentos a favor de la fiabilidad del Nuevo Testamento es precisamente lo tempranos, que son los testimonios orales a partir de los hechos que se narran, ¿no? O las copias que son muy tempranas. Eso de alguna manera ya no está hablando de tradición. Entonces eso yo, sin ser católico, ya lo había asumido. Decía, claro, eso tiene sentido. El Nuevo Testamento es un documento históricamente fiable por la tradición antigua que tiene. En ese proceso de hacerse preguntas, pues fue inspirado por autores cristianos como C.S. Lewis o Chesterton y empezó a cuestionar, por tanto, su identidad protestante. Ya lo hemos escuchado en el corte, como hablaba, por ejemplo, del valor de la tradición, ¿no? Dice, me di cuenta de que el protestantismo había nacido recientemente en el siglo XVI. Si yo buscaba la fe más antigua, ¿por qué no mirar hacia la Iglesia católica? Y a partir de ahí comenzó a estudiar la historia del cristianismo, descubrió la tradición, la belleza y la unidad que caracterizan el catolicismo. Dice que ver tantas divisiones dentro del protestantismo le llevó a valorar la unidad de la Iglesia, su magisterio y su capacidad para mantenernos vinculados en la misma fe. Uno de los testimonios que más influyeron en su camino fue el del converso Scott Hahn, reconocido teólogo estadounidense. Jonathan tuvo incluso la oportunidad de conocerlo en sus estudios que hizo de teología en la Universidad Franciscana de Steubenville. Y Hahn le contó cómo su conversión se consolidó gracias al rezo del rosario. Le dijo que cuando comenzó a rezarlo, una situación imposible se resolvió y comprendió que María había sido su guía. Jonathan confiesa que el tema mariano fue uno de los más difíciles para él como ex protestante, que nunca había sentido afecto por la Virgen, pero entendió su papel en la historia de la salvación. Este Scott Hahn, antes ministro presbiteriano, abrazó el catolicismo en 1986 junto a su esposa y hoy ambos son referentes para miles de conversos, incluso tienen un hijo sacerdote. Jonathan Medina también destaca otro momento crucial en su proceso, que fue descubrir los límites de la doctrina sola escritura, que sostiene que solo la Biblia es fuente de fe. Comprendió que la propia escritura nace de la tradición, como lo hemos escuchado, y que no son opuestas sino complementarias. En ese instante dice que todo empezó a tener un sentido. También, bueno, ahora después de su conversión, de su bautismo, se dedica a difundir la doctrina católica como comunicador. Ha escrito también un libro que cuenta su camino hacia la Iglesia católica y nos dice que hay también un cambio, que lo estábamos hablando nosotros en el programa pasado y también en este, de muchas personas que se abren hacia el catolicismo. Incluso él dice que también desde el protestantismo muchos están volviendo a ser católicos. Aquí le escuchamos. Creo que gracias al Internet, creo que también debido al colmo de esta sociedad posmoderna, muchos protestantes hoy en día, porque no sucedía hace décadas, están viendo al catolicismo como la acción, ¿no? Y eso está pasando en toda sociedad, ¿no? Estados Unidos, en Europa y en América, cosa que antes era impensada. Entonces, solo termino diciendo que la cosa parece estar cambiando y ese fenómeno que antes era muy raro, cada vez es menos raro y a veces es más común, y eso nos viene a la idea, ¿no? Todavía hay mucho por hacer, ¿no? Todavía hay son muchos católicos que caen protestantes, es una ironía, pero en casos de protestantes católicos, yo sé que no soy ni el primero ni el único y va a meter más. Pues otro caso de búsqueda de la verdad, y además es curioso porque aquí hay un primer paso donde te viene la razón. Estamos hablando del bloque razón y fe, y la razón sistematizada que es la filosofía, pero él la aplica a los fundamentos de la fe y dice, bueno, el protestantismo dice solo la escritura, dice, pero vamos a ver la escritura dónde ha nacido en una tradición, entonces ya no es solo la escritura, en fin, que usa la razón y las preguntas y en fin, todo el proceso y el testimonio de Scott Hahn, pues le ha llevado a la fe católica. Muy interesante. Sí, a mí me llamaba la atención eso que cuenta que él había vivido, de hecho, pues en una fe
muy fuerte porque sus padres son pastores evangélicos y había conocido pues con gran profundidad la religión protestante. Sin embargo, no es hasta que deja de creer, hasta que pasa una etapa difícil de ateísmo, donde empieza a hacerse esas preguntas de las que hablábamos, ¿no? En el primer momento del programa, donde se empieza a cuestionar y ya casi no se cuestiona desde la fe porque sí que la ha vivido, sino pues ya como esas cosas básicas para la Iglesia Católica, y va descubriendo que tiene razón, ¿no? Que se pueden explicar. Sí, ¿cuántos de nosotros, recupero un poco lo que decía antes, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos la suerte de haber vivido dentro de una familia en la que se inculca la fe y hemos vivido muchos años sin hacernos ninguna pregunta? Lo asumimos como nuestro, no nos preguntamos ni siquiera el porqué de todo eso, porque nos fiamos de la gente que nos lo cuenta, pero tiene que haber un proceso personal, y que me parece muy bonito ver que en este caso, en el caso de Jonathan, viene después de un periodo de alejamiento absoluto, ¿no? Que a veces no entendemos por qué no nos vienen dudas, por qué no creemos, por qué no sentimos nada, no sentimos a Dios, una noche oscura, como Santa Teresa de Calcuta, pero después de todo eso viene la respuesta, ¿no? Que me parece un testimonio muy bonito y que refleja muy bien que hay que hacerse preguntas a pesar de pensar que lo sabemos todo ya. Y a veces hay incluso no solo que entrar en noche oscura, sino tocar fondo, situaciones muy duras, incluso de pecado. Y a veces cuando uno llega muy al fondo es cuando ya de una vez mira hacia arriba y grita, como oíamos en la canción de Rosalía. Pues mirad cómo todo lo que estamos hablando hoy, desde esos filósofos griegos hasta este testimonio o esa búsqueda de esta cantante, está expresado en el Catecismo de la Iglesia Católica. Este programa parte de las preguntas, pero luego vemos las respuestas. Y si nos vamos al inicio del Catecismo, que nos habla del deseo de Dios, fijaos qué bonito lo que nos dice la primera parte del número 27 del Catecismo. Pues dice, el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Esa pregunta que se hacía Rosalía, ¿será que solo Dios va a llenar ese corazón mío que aquí nunca está satisfecho? Hemos hablado del sentido religioso. Todos los hombres, nuestra primera civilización que prescinde de Dios es justamente este mundo occidental, pero claro, es una civilización absolutamente decadente, que tiene los días contados porque no tiene hijos. Eso ya tiene que hacer pensar. Pero vamos a ver lo que dice Paloma, el número 28, sobre ese sentido religioso de la humanidad, el número 28 del Catecismo. De múltiples maneras, en su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos, oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones, etc. A pesar de las ambigüedades que pueden entrañar, estas formas de expresión son tan universales que se puede llamar al hombre un ser religioso. Un ser religioso, con ambigüedades en la religión, en la música, como oíamos de cantantes actuales. Y fijaos una cosa qué interesante y qué bonito. Estamos hablando de la filosofía griega. Bueno, pues precisamente un converso del judaísmo farisaico anticristiano al cristianismo, Pablo de Tarso, tuvo un discurso ni más ni menos que en el Areópago de Atenas. Y en los Hechos de los Apóstoles nos recogen algunas de esas palabras que dijo San Pablo. Él creó de un solo principio todo el linaje humano para que habitase sobre toda la faz de la tierra, y determinó con exactitud el tiempo y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen a Dios, para ver si a tientas le buscaban y le hallaban. Por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Impresionante. El Señor ha dado como pistas para que los hombres de todos los tiempos, aunque sea a tientas, lo busquen, y el que busca lo encuentra. Y por otro lado dice que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros. En él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Os acordáis lo que hemos dicho de esos filósofos presocráticos que veían a Dios detrás de todo, que incluso veían como una naturaleza animada? Pues un poco es lo que está diciendo San Pablo, ¿verdad? Justo es lo que decíamos, ¿no? Como que Dios estaba presente en todas las cosas, y de alguna manera pues es al revés, es que en él estamos todos, ¿no? Sí, en ese movimiento que los presocráticos entendían como un cambio casi en esencia, ¿no? Pues buscaban el que permanece fijo, ¿no? Que permanece pues quieto, digamos, en nosotros, en ese cambio, y aquí pues San Pablo lo está diciendo, ¿no? En él vivimos, nos movemos y existimos. Y finalmente, el número 30, estamos hablando de búsqueda de Dios,
pues tiene otras ideas muy bonitas. Se alegre el corazón de los que buscan a Dios, dice el Salmo 105. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad, un corazón recto y también el testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios. Pues también me impresiona que los muchos testimonios de conversión que hemos ido teniendo en este programa durante años aparecen todos estos matices, a veces más uno, a veces más otro. El esfuerzo de su inteligencia. Hemos oído a Jonathan cómo usaba la razón, la rectitud de la voluntad. Si uno no quiere ver, ya puedes darle milagros, que si no quieres ver no hay nada que hacer. No quiero cambiar de vida, es necesario un corazón recto. Y el testimonio de otros, en su caso Scott Hahn. Pero cuántas veces hemos oído, ¿no? Pues me impresionó, o por ejemplo San Agustín, ¿no? Cuando llegan esos amigos suyos que les cuentan los que están dejando la corte del César y se están yendo al desierto, todo eso le impacta un montón hasta que llega ya el momento decisivo de su conversión. Él cuenta esa conversión en el inicio de sus confesiones y ese primer párrafo, pues que termina con esa frase tan bonita en que le dirige a Dios Agustín. Dice, tú mismo le incitas a ello, haciendo que encuentre sus delicias en tu alabanza, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. Famosísima frase, nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Pues bien, en este mundo creado que los presocráticos miraban qué había detrás, intuían que estaba Dios, la revelación nos lo ha dicho. Este mundo ha sido creado por Dios y a través de él estamos llamados a buscarle y a alabarle. Y ya en esa plenitud de respuesta que nos da la fe católica, estos jóvenes también de nuestra época, como Rosalía, pero en este caso ya con una fe cierta católica, le cantan y le alaban a Dios. ¿A quién nos referimos? Pues hablamos del grupo Hakuna, un grupo que está teniendo mucho éxito entre sobre todo los jóvenes de la Iglesia en España. Y en concreto hablamos de la canción A ti te alabo, que es una canción del año 2025, que precisamente recoge esto que dice San Agustín en sus confesiones, ¿no? Que encontramos la delicia en la alabanza al Señor, porque descubrimos lo que el Señor es y nos sale a alabarlo por lo que es. Y eso hace Hakuna en esta canción, A ti te alabo, que es un cierre muy bonito para este programa. Sí. Has hecho bien en recordar que ese párrafo de San Agustín, antes de la frase que hemos dicho, empieza así: tú, Señor, eres grande y muy digno de alabanza. Pues vamos a alabarle con Hakuna. A ti te alabo, Señor, en tu templo. A ti te alabo con todo el firmamento. A ti te alabo con todo lo que tú has hecho. A ti te alabo, Padre, Hijo, amor eterno. A ti te alabo con trompas y flautas. A ti te alabo con tambores y danzas. A ti te alaban criaturas y animales. A ti te alaban las montañas y los mares. A ti te alaban. A ese ser que creó este mundo por amor. No lo encontraba, no creía que fuera posible este don. Un Dios. Todo lo que veo a mi alrededor grita que aquí estás y esconde mi temor. Todo ser que aliente alabe al Señor y grite bien fuerte. A ti te alabo, Señor, en tu templo. A ti te alabo con todo el firmamento. A ti te alabo con todo lo que tú has hecho. A ti te alabo, Padre, Hijo, amor eterno. A ti te alabo con trompas y flautas. A ti te alabo con tambores y danzas. A ti te alaban criaturas y animales. A ti te alaban las montañas y los mares. A ti te alaban. A ti te alabo aunque te escondas, aunque yo no pueda verte. A ti te alabo que me salvas de la muerte. A ti te alabo en el silencio de un amor que ya no siente. A ti te alabo, eres mi Dios, eres mi vida, eres mi fuerte. A ti te alabo en lo sencillo. A ti te alabo, a ti que me salvas de la muerte.
Hace poco oíamos a otro de nuestros colaboradores, el padre Alfonso del Seminario de Getafe, una anécdota preciosa de una periodista que buscaba a Dios. Era gnóstica, Oriana Fallaci, quizás la primera mujer corresponsal de guerra periodista, y tuvo una conversación cuando sabía que estaba ya muy grave con Benedicto XVI, pidiéndole consejos para encontrar a Dios. Pues bien, antes de eso, cuenta Oriana que una vez una sobrinita suya de 5 añitos tenía miedo una noche: ¿me dejas estar aquí contigo en la cama y me lees esto? Y de repente la niña le dice: oye tía, ¿qué es la vida? Y Oriana dice: pues el tiempo desde que nacemos hasta que morimos. Bueno, ¿y qué es la muerte? Pues cuando se acaba la vida. ¿Y nada más? Pues nada más. ¿Y no hay nada después? Pues no puede ser. Pues es así. Pues bueno, me voy a dormir, pero no me creo nada de lo que me has dicho. En el corazón de esa niña estaba ya ese sentido religioso, ese saber que estaba hecha para la vida eterna. A ti te alabo con trompas y flautas, a ti te alabo con tambores y danzas, a ti te alaban criaturas y animales, a ti te alaban las montañas y los mares, a ti te alaban. A ese ser que creó este mundo por amor, no lo encontraba, no creía que fuera posible este don. Encontró a ese ser que creó este mundo por amor, ese ser que buscaban esos filósofos que intuían que estaba detrás del agua, del Apeirón del que ya hablaremos, que estaba realmente el uno y trino detrás de este mundo múltiple, pero que brota todo él del amor de Dios, creado por amor. Seguiremos hablando de ello, razón y fe, filosofía y teología. Bueno, Paloma Méndez, un resumencito del programa de hoy. Bueno, pues que hay que buscar al Señor y que cuando sintamos que no pertenecemos o que no nos llenan las cosas de este mundo, que no estamos locos ni mal hechos, es sino lo normal. Justo al contrario, ¿no? Exacto. Que estamos hechos para una cosa mucho más grande, ¿no? Estamos hechos para el Señor y que eso es muy bonito. Y como por otro lado el Señor nos busca a nosotros, antes o después, de una manera o de otra, el encuentro se va a dar. Y eso es lo que también nuestra querida compañera Bárbara Meca se encontró con el Señor y ayuda a los demás en un programa que viene ahora a encontrarle y a encontrar sentido así a la vida, ¿verdad, Paloma? El programa En Busca de Sentido. Y ya sabéis, ¿por qué no nos contáis qué os van pareciendo estos programas y qué comentarios nos hacéis? Pues podéis hacerlo a través del correo electrónico elhombredehoydios@radiomaria.es o también en la página de Facebook que lleva el mismo nombre del programa, lo encontráis fácilmente y ahí en cada programa tenemos una publicación y esperamos esos comentarios. Pues hoy, habiendo hablado de los filósofos presocráticos, habiendo ido a Rosalía, habiendo conocido la conversión de Jonathan Medina y cantando finalmente con Hakuna, os despedimos y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Así concluye El hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.